sin más dilación, empezamos. No sé si alguien tiene una pregunta inicial, algo que sea, que lo tenga ya pensado y que quiera disparar, pero que se espere un momento, que pensároslo, reflexionaros. Voy a ser yo quien haga la primera pregunta, así no solo os doy tiempo, sino que me doy el lujazo de ser el que abre la sesión, ¿no? Y sencillamente, tengo muchas preguntas, yo también voy a hacer preguntas si me lo permitís, pero Oiana, evidentemente, a mí me parece espectacular todo lo que haces, cómo compites y cómo es como persona y cómo te relacionas. Pero hubo una cosa que estuviste compitiendo en Miami y yo tuve la suerte de verte competir en Miami y en Miami tuviste una lesión. De hecho, ahora tienes algún problema ahí físico. Me gustaría, hola Marta, bienvenida. Me gustaría que nos explicas en qué momento estás de esa lesión y cómo pasó. Vale, bueno, empiezo por el principio. La lesión ocurrió en Miami, como has comentado. Fue en el WOD de natación en el que había que remar, nadar y correr. Al salir del agua, la pista estaba mojada porque ya habían salido otras atletas del agua y en una de las curvas me resbalé y apoyé la mano y me levanté. O sea, la caída tampoco fue muy grande, pero luego al de un par de horas sí que fui notando que me molestaba bastante la muñeca, que no podía flexionar bien, que me dolía, tenía bastantes molestias. Hice el siguiente WOD, que el siguiente WOD fue el de overhead squat, handstand push-up y ring muscle up. Me molestaba la muñeca, pero como me había puesto la muñequera, había estado en el fisio, me había estado tratando, pues estaba bastante mejor. Y luego ya el siguiente día cuando me levanté con la mano súper hinchada, no podía flexionar y me dolía muchísimo. Y fue cuando fui al médico y me dijo que no podía seguir, que no podía hacer con la muñeca así. Y con mucha rabia, porque justo los dos WODs que tocaban el domingo tenía muchas ganas de hacerlos, creo que los podía hacer muy bien y eso, pero no me quedó otra que abandonar. Bueno, al final esto son gajes del oficio, ¿no? Lo que Sí, pasa muchas veces a los deportistas de este nivel también da un poco de rabia que fuera como tan fortuito, ¿no? Que fuera como saliendo del agua, pero bueno, en un deporte tan funcional donde hay que hacer tantas cosas, pasan claro, esto. porque el ¿Cómo? momento, o sea, la caída tampoco fue una caída grande, nada, fue una tontería y, y ya te digo que ya empecé a sentir dolor, pero cuando ya pasaron dos o 3 horas, en el momento no sentí nada de dolor. No me di cuenta. Al final de la adrenalina y todo no sentí nada. Y sí que me da rabia que haya sido, pues al final ha sido de la manera más tonta, fue saliendo del agua y resbalándome. O sea, no fue otra caída. Ujú. Interesante, ¿no? Pero luego, claro, luego decides hacer el siguiente WOD, que Sí, el siguiente WOD claro, incluso los handstand pushes o overhead squats, ¿no? Que piden sí, ahí mucho sí de esa. ahí sí que me molestaba mucho, ¿eh? En los overhead squat me dolía, pero sobre todo en los handstand push-up, ahí sí que me molestaba mucho. Pero bueno, al final muchas veces haces WODs con dolores y con molestias, entonces tampoco pensaba que lo iba a tener tan mal. Pero luego ya al llegar a casa, a ponerme hielo y el siguiente día al levantarme ya vi, al despertarme ya vi, dije, bueno, las has preparado. Bueno, Sí, eso pasa. Súper interesante, claro. Ahora te voy a preguntar un poco más, ¿no? Me interesa charlar un poco eso sobre lesiones, sobre sí. cómo gestionas también tú si has tenido alguna vez en el pasado. Antes de hacerlo, solo os voy a recordar, chicos, que perfectamente podéis estar tranquilamente escuchando y disfrutando de la charla, pero que si tenéis cualquier pregunta y sobre cualquier tema, y no tiene que ser a colación de nada. Si alguien quiere saber de nutrición, de entrenamiento, de lo que sea, sencillamente hacéis o la pregunta en el chat, que yo creo que las estoy viendo y diría que aún nadie ha preguntado, pero que podéis preguntar o levantando la mano. Aquí en reacciones ponéis levantar la mano y disparáis cualquier pregunta. Pero lo que te preguntaba, Ollana, y a mí me interesa particularmente, ¿no? Yo soy un atleta un poco más maduro ya y ya estoy como gestionando un poco cosas que me pasan en el cuerpo de manera muy distinta, ¿no? Pero tú estás un poco en el pico un poco de tu carrera o físicamente estás trabajando al máximo, ¿no? Me gustaría saber dos cosas. Una, si has tenido más lesiones en el pasado y dos, ¿cómo gestionas un poco tú la necesidad de estar en el candelero y de entrenar a ese nivel, pero tener una lesión? Ya. A ver, lesiones sí que he tenido
sí que he tenido molestias, sí que he tenido cosas que me han impedido entrenar al 100%, pero lesiones como tal no he tenido, hasta ahora no he tenido ninguna que me haya impedido 100% entrenar lo que me toca o lo que debería hacer. ¿Y cómo se gestiona? Pues con mucho trabajo. O sea, tengo la suerte de trabajar con un psicólogo deportivo que me ayuda a gestionarlo. También tengo la suerte de tener mucho apoyo alrededor, que también me han ayudado mucho estas semanas. Pero al final, aunque la lesión me impida hacer muchos movimientos, hay otras muchas cosas que puedo hacer y la clave es no parar. O sea, al final he seguido entrenando. Si veo que me molesta, pues cambio de ejercicio y al final ya sé más o menos lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer y me muevo ahí. Sí que es verdad que poco a poco voy pudiendo hacer más cosas, que eso también me ayuda, me ayuda a motivarme y al final eso, intentando tampoco no quedarme en la lesión o estar pensando solo en los dolores. O sea, también un poco gestionar el ver que poco a poco puedo ir haciendo más cosas y que ya llegará el momento que pueda hacer todo, pero sobre todo paciencia y intentar no adelantarte a nada. Súper interesante, ¿no? Porque yo creo que más o menos todos lidiamos con entrenando en el deporte que entrenando de verdad, pues pasan cosas y me parece súper interesante oír de ti, pues eso que hay que seguir, ¿no? Que tienes que seguir, a lo mejor centrarte en otras cosas y bueno, y no mantenerte ahí bajona. Tenemos tres preguntas. Voy a darle primero la pregunta a Dani, luego Baitana y luego tengo una pregunta también en el chat. Así que, Dani, dispara cuando quieras. Muy buenas, Ayana. Hola Dani, encantada de conocerte. Encantado. Últimamente, bueno, pues yo te he conocido no hace mucho, sigo la competición hace poco, pero eres como muy referente, ¿no? A nivel, sobre todo nacional, bueno, internacional ya, que te tenemos muy vista de competir en muchos sitios. Entonces te vi en Madrid Championship, ahora te vi también online en Wodapalooza. Te quería preguntar un poco cuál te ha gustado más, cuál escogerías, Madrid Championship, Wodapalooza, y qué consejo le darías a cada una, ¿no? A nivel de evento de, ostras, esta pues podría mejorar en esto y buah, sería la hostia. Vale, hombre, si tengo que elegir entre las dos, sin duda me quedo con Wodapalooza. La competición de Madrid, la que se celebró en Ciudad Real, estaba muy bien organizada, la verdad. La disfruté mucho. Yo creo que era una competición que se podía disfrutar como atleta y también como espectador, porque transmitían la competición online, también las gradas y todo estaba bien organizado para disfrutarlo si ibas como mero espectador. Pero sin duda me quedo con Miami. Miami ha sido una experiencia brutal. Todos los escenarios que había, la organización, el nivel de atletas también ha sido mayor el de Miami, aunque sí que había muchas categorías como en la de Madrid. Me quedo sin duda con Miami, 100%, sí. Sí, sí. Sí que es verdad que en España poco a poco se están viendo más competiciones, hay competiciones de más nivel, pero todavía creo que no está al nivel de Wodapalooza. Hasta ahora ha sido la experiencia que mejor he vivido. Sin duda, Wodapalooza ya cumplía 10 años, ¿no? Y con lo cual es una cuestión muy madura y ahí también, bueno, un placer verte competir ahí, ¿no? No es lo mismo vivir Wodapalooza sabiendo que está alguien a quien aprecias y con quien conectas que no si está cualquier cosa. Dani, gracias por la pregunta. Rubén, he visto tu mano alzada. Claro, tienes la pared blanca y tienes la pared blanca en la mano, pero tranquilo, que gracias por avisarme. Preguntará ahora Aitana y luego Rubén. Aitana, todo tuyo. Vale. Hola, ¿se oye? Sí, se oye, se te oye perfectamente. Vale, es que no había probado el micro. Bueno, pues gracias, Ollana, encantada de conocerte, aunque te llevo sin tiempo. Encima eres paisana, que es mucho más orgullo además. Y luego gracias, Jordi, también por organizar todo esto, gracias a Fites Friques. Bueno, yo me siento un poco tongo porque me tocó también estar en la de Fabi, pero bueno, voy a aprovechar la ocasión. Has tenido suerte. Sí, no sé, todo lo que la suerte que no tengo en otras cosas.
Y bueno, tengo unas cuantas preguntas, te voy a hacer bueno, uno por uno. La primera es referente un poco a la psicología. Has comentado antes que has estado, que trabajas con alguien, con psicólogo deportivo, y yo te quería preguntar si eso ya lo trabajabas. No sé, de hecho, cuando empezaste con Training Culture, no sé si lo has empezado a trabajar a raíz de unirte a Training Culture, porque Training Culture también debe tener una parte de mindset o de algo así, ¿no? De psicología. Y que si realmente esto era tan importante, o sea, ¿cuándo has sido consciente de la importancia para ti? ¿Qué supone? No sé, Vale, que, vale, a ver, por partes, algo así, a sí. ver si te puedo contestar a todo. Con Training Culture llevo 2 años trabajando con ellos, con Training Culture como programación y como equipo. Mm. Con la psicología empecé hace un par de meses, hace 2, 3 meses, empecé con el psicólogo deportivo que me lo facilitan los de Training Culture. Empecé cuando me enteré que había clasificado para Godapalooza, precisamente. Sí que llevaba tiempo dándole vueltas y queriendo empezar con algún psicólogo deportivo, con alguna persona que me ayudara a gestionar los entrenamientos, a gestionar las competiciones. Y cuando me enteré que había clasificado para Miami, ya dije, bueno, pues voy a empezar a trabajar con él. Y llevamos trabajando varios meses y muy bien. Mi principal motivo para empezar con él, aparte de aprender a gestionar los entrenamientos y todo lo que te he mencionado, fue la natación. Le tenía bastante miedo al nadar en general y sobre todo a nadar en mar abierto. Y eso fue un poco el motivo por el que dije, va, tengo que trabajarlo con él, porque aparte de ir a clases de natación, también quería un poco saber cómo hacerle frente a ese miedo que tenía. Y bueno, pues ha ido bastante bien. Qué interesante, la verdad es que, bueno, ves, ya tengo ese momento de decir, hostia, alguien que tiene una superatleta que tiene miedo a algo y que tiene que trabajarlo, ¿no? Pues ahí me siento tremendamente identificado. Gracias por compartir tal debilidad con nosotros. Aitana, si quieres, te vas guardando las preguntas y luego te vuelvo a dar, te vuelvo a dar el turno, ¿eh? Si queréis ahora, Rubén, dispara tu pregunta. Vale, nada, muchas gracias y te saludo y te sigo desde Suiza, creo que soy el que más lejos está. Mira. Que mi pregunta va también un poco sobre el miedo y la ansiedad. Yo ahora mismo estoy haciendo cualificatorio también para el Swiss Throwdown y te quería preguntar si hay un bot que, por ejemplo, en tu caso podría ser que tenga natación. En mi caso, pues como tengo bastante menos nivel, pues ya con que ponga thruster me vuelvo un poco loco. Y quería preguntarte, ¿cómo gestionas si sabes cuando se publican los bots y sabes que va a haber un bot que te va a costar o que sabes que te va a doler en hacerlo, que te van a picar las piernas? ¿Cómo gestionas esa ansiedad, ese respeto, llámalo como quieras, pero ese tipo de emociones? Bueno, esto al final lo llevo trabajando mucho tiempo con Iván, que es mi psicólogo. Yo te voy a hablar de mi caso. Sí, Yo empecé con él por el tema de natación, sobre todo, y llevábamos mucho tiempo con... A mí lo que me pasaba era que entraba demasiado acelerada al agua. Y entonces eso lo que hacía era que no pudiese respirar bien, no llevaba bien la respiración, me agobiaba, por lo que sea, por lo tanto tenía que parar, no podía hacer bien las sesiones. Y aparte de las clases de técnica a las que iba, él me mandaba ejercicios para relajarme, ejercicios para aprender a llevar esa respiración. Y todo eso lo he estado trabajando en el agua, dentro, fuera, trabajo de visualización también antes de ir a los entrenamientos, archivar todas las emociones que he sentido cuando he estado dentro, antes de entrar, que he sentido después. Pues al final todo eso lo hemos estado trabajando y hemos encontrado, en mi caso, la fórmula, que es la que trabajé en Miami, que mi objetivo era entrar muy, muy relajada al agua y sabía que si era capaz de entrar muy relajada al agua iba a poder hacer bien el evento. Entonces, antes del evento, pues hice ejercicios para relajarme, para poder entrar bien. Entonces, eso depende del WOD. Igual hay otros WOD que necesitas entrar muy excitada
y haces otro tipo de ejercicios o depende. En mi caso con el nado el truco fue ese, ser capaz de entrar tranquila, no fijarme en las demás, centrarme en mi trabajo y saber llevar bien la respiración. Sí. Súper interesante eso. Es curioso, ¿no? Porque a veces cuando algo te supone un reto psicológico, ¿no? Estás preparado físicamente, pero la mente se dispara Sí. y es lo que hace que se vaya todo al garete, ¿no? Aunque estés físicamente preparado. Y ser mentalmente fuerte es la clave. Me entusiasma que un atleta de tu nivel aún tenga esos retos, ¿no? Porque, ostras, lo que quiere decir es que aún tienes mucho recorrido, ¿no? Como mínimo Claro. aún tienes, como todos nosotros aquí en la sesión, retos y cosas con las que luchar para ser mejor. Claro, Bueno, y lo bonito de esto al final es eso, el tener margen para mejorar y el tener margen de progresar en cualquier disciplina. sin duda, sin duda, y siendo ya la mejor, pues si aún puedes mejorar, pues entonces solo queda el techo, ¿no? Tenía aquí en el chat, tenía Sara, que me decías que quieres hacer una pregunta, no veía tu mano alzada. ¿Estás ahí, No te voy Sara? a engañar, es que no he visto la mano. Ah, tranquila, tranquila. Es aquí abajo en Reactions está la mano, pero has hecho perfecto, ¿eh? En el Y chat me digo, lo has bueno, pues puesto. te lo digo y quiero hacer, digo, que quería preguntar primero sobre las lesiones. Lo que pasa, claro, las lesiones, tú también eres muy jovencita y no es verdad, yo tengo 43 años y ya voy notando lo de las lesiones. Cuando entreno duro me doy más caña y de ese tema ya habéis hablado. Y otra cosa que te quería preguntar es sobre la alimentación. ¿Tú tomas suplementos? Porque lo veo, y luego tu dieta es muy rica en proteínas. Bueno, yo llevo con Adrián, que es de Eat and Move, un ya año y algo, es él el que se encarga de hacerme la dieta. La dieta, aparte de basarse en proteínas, también como hidratos y verduras, él es el que se encarga de organizármelo todo. Pero aparte de llevar una buena dieta, sí que tomo suplementos, pero los suplementos no dejan de suplementar. O sea, al final lo importante es que la base, que es la alimentación, sea saludable, esté equilibrada y cumpla cumpla el requisito depende de los objetivos que tengas, tu alimentación será una y otra. Pero yo creo que lo esencial es que esa alimentación esté equilibrada, que sea sana. Y luego ya yo creo que vienen los suplementos, que los suplementos los que nos van a ayudar es pues a cubrir igual esas pequeñas necesidades que la alimentación no cubren, pero yo creo que la base al final es tener una buena alimentación, que en mi caso mi alimentación se basa en el rendimiento. O sea, yo al final como según el entrenamiento y según lo que quiera rendir ese día. Muy bien, pero luego vamos, también veo que comes dulcecitos y donuts y esas cosas. Sí. Oye, puedes me has pillado, me gusta mucho comer, me gusta mucho el dulce, entonces aunque intente, esto espero que no lo vea mi Nutri, aunque intente no saltarme la dieta, sí que de vez en cuando sí que me suelo dar algún capricho. Acabo de tener una idea, Ollana, y es que tú también puedes levantar la mano, no para preguntar, sino para abstenerte de responder una pregunta que sea como muy demasiado comprometida, ¿no? Exacto. ¿Sabes? Te pones en mute, levantas la mano y el grupo entenderá que esa pregunta es la que es un comodín. ¿Vale? Tenemos la mano levantada, tiene Mónica la palabra. Buenas, soy Mónica. Llevo poco tiempo en CrossFit, pero bueno, ya me voy iniciando y voy haciendo mis cositas. Y más que nada me gustaría saber el tema de cuándo iniciaste tú tu primera competición, cuánto tiempo llevabas entrenando y si realmente pues te fue bien, cómo fue la cosa, explicarnos un poquito cómo fue tu primera competición y cuánto tiempo llevabas entrenando. Vale, mi primera competición fue a los 4 o 5 meses de empezar a hacer CrossFit. Me animó un amigo y fue el Burgos Throwdown, que solo había categoría RX y me apunté a la categoría RX. Y me acuerdo que
en uno de los bots tocaba hacer chest to bar y no sabía hacer chest to bar, todavía casi no sabía hacer ni keeping. Nos tocó hacer un complex de snatch y también hice, pues no sé, no me acuerdo, con 25 kilos. O sea, fue, fue una muy buena experiencia porque tuve la oportunidad de ver a gente muy buena y sobre todo un poco, al final, lo que me faltaba un poco eran referentes femeninos y en esa competición había chicas de mucho nivel y pues pude tener algunos referentes, pero ya te digo que la primera competición fue un desastre. Fue una buena experiencia, pero bueno, sí quedé bastante atrás, no quedé muy bien, pero bueno, a partir de ahí ya he seguido compitiendo, así que tan mal no fue. Bueno, O sea, perdón, sí. En mi caso, bueno, yo llevo más o menos 1 añito y medio, ¿no? En el tema del CrossFit y, bueno, también es verdad que he empezado mayor porque, bueno, tengo ya cierta edad. Como habéis podido ver, ¿no? Tengo una peque y otro más mayor, pero me he apuntado a una competición y es en septiembre. Sí que es verdad que hay mucho margen de tiempo y aparte es por equipos y, bueno, vamos 2 chicas y yo, hay 2 chicos y yo. Y ahí, claro, veo lo que nos piden, ¿no? Y hay momentos que dices, hostia, perdón, pero si no puedo, es que me da la sensación que hay ejercicios que no voy a llegar. Y es aquella cosita que dices, sí que tengo margen de tiempo para machacarlo y prepararlo, pero es como que también te da aquella incertidumbre, ¿no? De decir, ostras, sí, no puedo. Y si me quedo ahí, mi equipo se queda atrás por mí, porque sí que veo Ya, que los otros van haciendo. Cuando se compite en equipo siempre tienes ese miedo, pero tú piensas que al final lo que tienes que ir es a disfrutar. Sí que es verdad que tienes margen, tienes tiempo, pero que te sirva este tiempo para motivación, o sea, no para presionarte a ti misma y para pasarlo más, sino para tener esa motivación de, mira, oye, pues si no me sale este ejercicio, pues tengo hasta septiembre para que me salga. Y si por lo que sea no te ha salido, no pasa nada. O sea, al final el objetivo principal tiene que ser disfrutar y luego el resultado ya vendrá después. Así que tú vete, pásalo bien y quédate con buen sabor de boca. Es que, por ejemplo, ¿no? Hoy bueno, he hecho un Open y he estado mucho machacando el snatch, porque realmente es un ejercicio pues, que a nivel técnico pues, me cuesta. Y había un punto que ya todo el rato pues, se me caía, no había manera y decía, jolín, pero si hay días que a lo mejor lo haces súper bien, hay días que no. Y es como que dices, y si llega el día y no puedo, porque encima te piden un peso, vas probando, vas subiendo, pero te queda esa cosa de decir, ostras, y si por culpa de no... Y es eso, más que nada, ¿no? Cuando vas con equipos, si estás individual, pues mira, si no puedes, pues no puedes. Claro, a ver, esos miedos siempre se tienen, pero tú piensas que vas a ir a disfrutar y siempre en el momento el punch y la energía que tienes en el momento de la competición no la tienes entrenando. Ahí seguro que van a salir, vas a ver que eres capaz de hacer cosas que antes no te veías capaz. Y ya te digo que vete a disfrutar, a pasarlo bien y ya irán saliendo las cosas. Gracias. Pues, genial, gracias Mónica por la pregunta y gracias Ollana por la grandísima respuesta. Súper interesante también ver cómo la competición nos da, a veces nos pone en un escenario que nos permite disfrutar más, vivir más y a lo mejor aprender incluso más, ¿no? Tenía Dani también la mano levantada y luego también Aitana quería hacer una pregunta, así que Dani, todo tuyo. Buenas de nuevo. Claro. Ahora te quería preguntar un poco sobre, claro, entiendo que todo el mundo pues empieza a CrossFit como hobby, ¿no? Como algo que le gusta y ya está, y no piensa en más allá. ¿En qué momento tú decides profesionalizarte, de decir, vale, qué es lo que te hace cambiar? ¿Hay algo que ya te haga cambiar de opinión? De ahora me voy a profesionalizar, voy a dejar ciertas cosas aparte, voy a hacer sacrificios para dedicarme a esto totalmente y pasar a ser tu hobby a tu profesión. Yo creo que fue un poco 100% ha sido este año. Bueno, este año, después de estos Open, los quarterfinals, el ver que al final ha habido mucha temporada que no ha habido ninguna competición. Hemos estado con el COVID en casa, entrenando en casa, entonces ha habido mucho tiempo en el que no he tenido con quién compararme. O sea, yo entrenaba, sí que es verdad que en el grupo de Training Culture compartimos resultados y tengo un poco feedback de mi estado
de mi estado actual, pero sí que ha habido un margen de tiempo en el que no ha habido eso, no ha habido ni competiciones, ni he tenido oportunidad de probarme con más gente. Entonces, este año, después de los Open, quarterfinals, semifinals, ha ido como viniendo todo. Y ha sido, yo creo que este año cuando me he visto compitiendo contra las mejores del mundo, ha sido cuando me he dado cuenta y he dicho, joder, pues voy por buen camino y igual sí que merece la pena sacrificar ciertas cosas para esto que me aporta tanto. Sí que viene de antes, en los anteriores Open sí que quedé, creo que fue cuando quedé octava, sí que vi que tenía pues que no era mala, que al final a nivel de España pues que había quedado bien y que sí que tenía algo de nivel. Pero ya este año ya es cuando 100% he visto que voy por buen camino y que si sigo trabajando puedo llegar todavía más lejos. Y perdón, aprovecho un poquito. ¿Cómo de sacrificado es? ¿Cómo de mal se vive? Es decir, tú te lo entiendo que te lo pasas muy bien, pero yo entiendo que vosotros estáis ahí porque habéis hecho un esfuerzo que, aparte pues, de vuestro background, ¿no? Pero habéis hecho un esfuerzo que otra gente no, y que habéis soportado pues unos dolores o yo qué sé, o un esfuerzo que otra gente no. ¿Cómo de duro es ser un atleta que está ahí tan arriba? ¿O no es duro y es todo No, ganar? yo no creo que sea duro. Yo creo que también un poco depende cada persona. Al final yo tengo mi trabajo, tengo mi entrenamiento y también tengo mi vida social. O sea, sí que sé de gente que igual no tiene tanta vida social, pero yo sí que tengo vida social y yo creo que eso también es lo que me ayuda un poco a avanzar y a desconectar también de CrossFit, porque al final yo trabajo en un box, mi vida es CrossFit, entonces de vez en cuando el desconectar y el tener otros hobbies aparte de CrossFit también yo creo que eso me ayuda a ser mejor atleta. Pero sí que es verdad que hay que sacrificar cosas, que hay veces que igual salen planes o igual te apetece beberte una cerveza o igual te apetece comer no sé qué, igual no es el momento y pues tienes que dejarlo de lado. Pero bueno, al final tiene su recompensa. Al final igual en el momento sí que dices, joder, pues ahora me apetecería pues estar bebiendo una cerveza, por ejemplo, o otra cosa, o haciendo este plan. Pero luego al ver que ese sacrificio tiene su recompensa, pues al final todo eso se te olvida. Yo creo que, Sí. en esta sesión todos te cambiaríamos las cervezas que nos bebemos para ser los números uno. ¿Sabes? Es como si me prometes que no le bebo la cerveza, que seré el number one, le digo a la cerveza que se puede ir donde quiera. Pero bueno, sí, al final el sacrificio... Sí, pero sí que hay momentos que son difíciles en el que tienes que saber decir que no, o esto no, o quitarte de hacer algo que igual te apetece porque no es lo que más conviene en ese momento, pero al final te das cuenta de eso, que esos sacrificios que de verdad merecen la pena. Claro, si quieres conseguir algo, a veces tienes que Sí. poner ahí un poco más y más que el resto, ¿no? Tenía Aitana otra preguntilla y luego también veo preguntas aquí en el chat que luego también las iré leyendo, ¿eh? Que las estoy leyendo. Sí, no sé si de hecho había alguien delante mío, tampoco me quiero colar, no sé. No, también tengo la mano avanzada con Rubén, pero Vale. bueno, Aitana, tú pregunta tu pregunta, luego vamos con Rubén y luego vamos con el chat, a ver si que, o antes de Rubén voy con el chat, decidiré, lo voy a ver. Okay. Vale, pues mi pregunta, cambiando un poco de tercio, es sobre las redes sociales. Ahora te quería preguntar, ahora Yana, que estás cogiendo, vamos, más visibilidad que nunca gracias a tus resultados y luego también, pues yo creo que por la clase de atleta y la imagen que transmites de cercana, y quería preguntarte cómo gestionas tú, porque las redes sociales son una herramienta para ganar visibilidad, no solo en España, sino también a nivel internacional, ahora que has ido a Miami y tal, y hay gente que realmente comparte absolutamente todo lo que hace durante el día, sus entrenamientos, su vida personal. A mí me da la sensación de que eres una persona más reservada y sí que publicas cosas, pero quería preguntarte si igual te sientes un poco a veces presionada a mostrar más, ahora que también igual tienes más contacto con las marcas o con los eventos o más repercusión. Y hoy, por ejemplo, de hecho, he leído que Bea, yo creo que se llama, ha competido en Miami. Ha publicado un post diciendo que se tomaba unos días de descanso de las redes, que lo necesitaba, que no sé, ¿cómo afrontas tú eso
el éxito que has tenido y el manejo de las redes sociales? ¿Es un compromiso para ti? ¿Te sientes cómoda? A ver, yo soy un poco desastre con el Instagram. Siempre lo he sido y de momento lo sigo siendo. Espero no serlo en un futuro. A ver, al final hay momentos de tu vida que sí que te apetece compartirlos, como pues todo lo que ha pasado en Miami, todo lo que ha venido después. Eso sí que te apetece compartirlo, pero igual hay otros momentos de tu vida que tampoco te apetece subirlos. Yo no soy de subir cosas que igual estoy haciendo en mi día a día. Hay gente que sí le sale y a mí no me sale tanto. Pero sí que es verdad que ahora la situación de los atletas, por lo menos en España, es la que es, lo que de verdad nos ayuda a progresar y a poder, o sea, al final para poder ir a Miami, he tenido que contar con las ayudas de las marcas. Yo por entrenar y por ser atleta no tengo ningún sueldo fijo ni tengo ningún ingreso. Los ingresos vienen de las marcas que confían en mí y que me ayudan a progresar. Entonces, siempre hay un mínimo que hay que agradecer a esas marcas y la manera de agradecerle y dar visibilidad también a esas marcas es mediante Instagram. Entonces, presionada no me he sentido nunca presionada, pero sí que es verdad que, pues que a veces hay un mínimo que hay que subir. Pero ya te digo que soy un poco desastre con el Instagram. Bueno, es que no es fácil ser la número uno en una cosa y luego también tener que ser buena en esto, ¿no? Y hay como muchas cosas. Alguien apuntaba en el chat que te han visto a lo mejor consumiendo alguna cerveza. Eso no, como que no está, bueno, lo vamos a dejar, es un rumor, entiendo. Mónica, no está corroborado, lo dejaremos, pero tenía Rubén, creo, Rubén la mano alzada, así que puedes Sí, preguntar. sí. Mi pregunta es un poco, a ver, para mí el CrossFit, aparte del deporte, es también la comunidad, ¿no? Y el tema de la comunidad lo veo también en las competiciones a las que voy yo, en el nivel amateur que estoy, que nos apoyamos mutuamente, nos gritamos en plan, sube peso, venga, lo vas a lograr, etcétera. En el nivel que estás tú, ¿existe más rivalidad o seguís apoyando entre las atletas élite que sois? Yo creo que eso depende de la persona. O sea, al final depende de la personalidad de cada uno. A mi nivel sí que me han animado en determinados bots mis contrincantes y también he animado yo, pero al final eso depende, yo creo que eso depende de la personalidad de cada uno. Uh-huh. Al final si de verdad quiero pues que al final también depende del contexto, depende de lo que te estés jugando también, pero yo creo que es más según la persona, según la persona que seas. Al final te va a salir a animar o igual prefieres no animar. Uh-huh. Pero sí que, por ejemplo, ahora en Miami sí que ha habido momentos en los que sí que se ha visto pues apoyo entre nosotras y eso está bien, pero ya te digo que hay gente que igual que pasa más y gente que igual sí que te arropa más y te ayuda más o te echa un cable. Pero eso depende de la persona. Y en ese contexto también, a tu nivel, ¿tienes alguien como, por ejemplo, yo que sé, Tía, que ha sido la número uno a nivel mundial, que te inspira o ya la ves más como rival? A ver. Buena pregunta. Sí, Esa, buena pregunta. Claro, es que me parece súper interesante, claro, que a lo mejor hace 2 días es como, no, es como alguien a quien admiro y ahora no, ahora quiero machacarla, ¿no? Ya, Bueno, la sigo admirando por lo que es, pero por supuesto que quiero machacarla. Sí. Por, por supuesto que sí. Sí. De hecho, tengo una anécdota que siempre me lo recuerda mi entrenador Asier, que cuando hice el Friendly Fran, que era el de, ¿os acordáis? En las semis, creo que fue, en los quarterfinals, el de 21 thruster y 21 chest to bar, 3 rondas. Sí. Este WOD ya lo tenía hecho Tia Tumi, ya lo tenía hecho, no sé si porque lo había hecho en las semis o porque ya lo habían hecho el año pasado. Y nada más acabar el WOD,
o sea, es que en el vídeo se me ve como me tumbo en el suelo y lo primero que hago es preguntar a ver qué tiempo había hecho Tia Tumi. Porque yo sabía que había hecho Tia Tumi, pero no me acordaba qué tiempo había hecho. Y lo primero que se me ve preguntando, casi desfallecida en el suelo, es a ver qué tiempo había hecho Tia Tumi. Y había hecho mejor que yo, obviamente. Pero sí. Así que bueno, sí que sigue siendo mi referente, pero vamos, la veo como rival. Si me la encuentro en alguna competición, va a ser mi rival como cualquier otra. Uh-huh. Súper interesante, súper interesante esa anécdota. Creo que yo hasta una hora después del entrenamiento, Fren y Fran no lo he hecho, pero no lo he hecho porque creo que es una auténtica locura, pero hasta una hora después del entrenamiento no empiezo a hacer preguntas con sentido, ¿sabes? Que tengan una cierta coherencia. Había alguien aquí que preguntaba, había cosas que hemos preguntado, ¿eh? ¿Qué te pareció, dice Mónica, la reacción de Sara en Miami cuando no pudo terminar el WOD y rechazó el apoyo de su compañera? Bueno, yo creo que actuó un poco desde la rabia. No le salió igual el WOD, no le salió como esperaba y su reacción fue pues rechazarle el abrazo porque yo creo que estaba enfadada. O sea, al final el enfado iría consigo misma, pero pues lo pagó con Spiegel. Entonces, no sé cómo hubiese actuado yo también en ese momento. No creo que le hubiese rechazado el abrazo, le hubiese dado un abrazo, aunque por dentro estaría muy rabiosa, pero bueno, al final es lo que le salió a ella y bueno, tendrá sus motivos, me imagino. Yo no lo haría, pero bueno, a ella le salió así. ¿Sabes? En el momento de la tensión a veces se reacciona visceralmente, Sí. ¿no? Tenemos sí, igual el gol, yo creo que también pensaba que iba a hacer, encima empezó muy rápido, yo creo que pensaba que lo iba a hacer mejor de lo que esperaba y pues yo creo que al final, al fallar tantas veces, pues actuó desde la rabia. Te cabreas Sí, y te cabreas y ya está. se han visto muchas emociones en una pista de CrossFit y es que el deporte tiene eso, ¿no? Que es emoción, tensión y sobre todo con la gente, las luces y la atención, pues se multiplica todo por 1000 y das más, pero también sientes más y Claro, es lo que totalmente. también nos hace vibrar, ¿no? A los que estamos viéndolo desde fuera. Hay otra Sara que pregunta que antes de CrossFit un poco, ¿no? ¿Cuál era tu background antes de CrossFit y si hacías algún otro deporte? Sí, yo siempre he hecho deporte. Desde pequeña practicaba karate y estuve haciendo karate pues hasta antes de empezar con el CrossFit. Y nada, eso, pues estudiaba y hacía karate. Eso era lo que esto. Y en el gimnasio donde trabajaba y donde entrenaba karate, ahí es donde empezaron a hacer CrossFit y me animé ahí. Y poco a poco pues fui entrenando más. Genial. Oye, ha ido todo súper bien. Yo creo que a Ollana le haremos un par de últimas preguntas para cerrar la sesión, porque parece que no, pero ya han pasado 45 minutos, que era un poco el tiempo que pensábamos. Ha sido tremendamente agradable y cuando pasa el tiempo así de rápido es porque no solo se está cómodo, sino porque se hacen preguntas y porque, Ollana, realmente un placer oír de ti tanta información valiosa en tan poco tiempo. Pero aprovechemos para hacer un par de últimas preguntas y si hace falta, pues intentamos seducir a Ollana para que nos dé otra oportunidad en algún momento cercano. A lo mejor cuando empieza ya la temporada en serio nos volvemos a encontrar. Tenemos a Dani y a Aitana y si os parece... cerramos. Marta también tiene una pregunta. Haremos estas tres, ¿de acuerdo? Marta, Dani, Aitana y cerramos la sesión por hoy. Así que, Vale. Dani, si quieres tú lanzar primero la pregunta. Buenas. Pues ya la última que tenía apuntada, que yo tenía muchas, pero digo, bueno, ya está la última. Te quería preguntar un poco sobre objetivos, ¿no? Y tenía una parte formal y una informal. Entonces, la formal es... ¿qué te presentas ahora? En plan, ¿cuáles son tus objetivos para este año, por decirlo así? Esta es la parte más formal. Y luego te quería preguntar, ¿tú cómo te planteas los objetivos? ¿Eres una Ollana realista de, vale, primero esto, o eres una Ollana flipada de, no,
voy a machacar a esta y voy a ganar los games. En plan, ¿cuál es la realidad de las dos cosas? Bueno, mi objetivo principal es ir a Games, sinceramente. Me encantaría ir a Games. Sé que es difícil, al final es complicado, entonces al final tengo mini objetivos. El primer objetivo es curarme bien la muñeca, llegar bien a los Open. El segundo objetivo es hacer muy bien quarterfinals y en esas semifinales, a clasificar a las semifinales, y en las semifinales pues intentar quedar entre las 5 primeras. Sé que es difícil, el año pasado me quedé bastante cerca de clasificar, pero tengo la esperanza de poder clasificar este año e intentar por lo menos, si no clasifico, pues estar orgullosa de todo lo que he hecho y no dejarme nada. Y sobre ser flipada o no, según el momento, pero no suelo ser muy flipada. Pues eso, lo dicho, sí que me encantaría ir a Games, pero intento eso, ponerme mini objetivos para ir cumpliéndolos poco a poco y para que sea todo progresivo. Sí que es verdad que al final todo este proceso es para llegar ahí, para llegar a los Games, pero todo llega. Y si por lo que sea no llego, pues que no haya quedado nada dentro. O sea, que lo haya dado todo y sobre todo estar orgullosa de lo que he hecho. Ojalá te veamos por ahí, encantado. Sí. Ojalá. Aitana, vamos a cerrar la sesión con tu pregunta. Vale, intentaré no entretenerme mucho. Ollana, la última pregunta es sobre cómo afrontas tú las competiciones en equipo y las competiciones individuales. Cuando vas en equipo igual te sientes más respaldada, además si vas con Training Culture, encima que puedes entrenar con ellos, les conoces a Pablo, Alex, Yone o a Nienke, incluso aquella aventura de Ciudad Real. O no sé, o en cambio te sientes igual más comprometida, más presionada por el miedo, lo que hablábamos antes, de no flaquear, de poder seguir el ritmo. Y luego cuando vas tú sola, ¿cuál es, o sea, un poco cómo afrontas ambas competiciones? Pero yo creo que, no sé si prefieres ir, o de momento estás enfocando tu carrera más como atleta individual o cómo te lo planteas. Vale, es muy diferente competir por equipos y competir individual. Las dos tienen sus pros y sus contras. Sí que es verdad que compitiendo por equipos, todo es las vivencias se viven diferente porque las compartes. Así que es verdad que individualmente también las compartes con la gente, pero en equipos es todo como vas mucho más arropada. Todas las vivencias son diferentes. Pero también está como comentaba antes Mónica, el miedo a no dar la talla o el miedo a fracasar en algún momento o en no hacerlo bien. Pero bueno, es que siempre al final el equipo es lo que es. Hay algún momento en el que alguno de los integrantes puede que no lo haga todo lo bien que esperaba, pero al final no deja de ser un equipo y nunca se nos va a ocurrir como equipo hacerle sentirle mal a esa persona. Al final, como equipo, somos un equipo para lo bueno y para lo malo. Si hay alguno que no da la talla o no hace como se esperaba, nunca se le va a decir nada ni se va a pensar nada de esa persona. Y sobre los equipos individual, se disfruta mucho por equipos, pero también se disfruta muchísimo individual. Y al final el verte tú sola contra las demás y el ver que lo que estás haciendo en el WOD lo estás haciendo tú sola y estás consiguiendo eso, o sea, eso también es muy, muy gratificante. Y respondiendo a una de tus preguntas, ahora mismo siento que quiero probar individual porque quiero ver hasta dónde puedo llegar individualmente. El tema equipos me llama muchísimo la atención, o sea, me gusta mucho competir en equipos, me gusta mucho entrenar con la gente, encima tenemos un equipo muy guay, pero ahora mismo siento que quiero saber hasta dónde puedo llegar. Entonces creo que es el momento de probarme individualmente y ver hasta dónde puedo llegar, porque tengo curiosidad de saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo ir yo sola. Pero bueno, que nunca descarto hacer cosas por equipos porque lo paso muy bien y me gusta mucho entrenar con gente y me gusta mucho también disfrutarlo con más gente. Qué guay cerrar la sesión con esta pregunta.
Han sido, ¿qué es que os diga? Han sido todas las preguntas tremendamente interesantes. Yo personalmente lo he disfrutado muchísimo. Así que gracias a todos por asistir y por compartir esta sesión. Evidentemente, gracias Ollana por darnos este tiempo y por ser tan entusiasta de no solo aceptar el reto de que te lancemos preguntas, sino de responderlas con tanta pasión y con tanto conocimiento. ¿Qué os parece, chicos, si hacemos otro aplauso digital a Ollana? Que un aplauso en mute, bueno, que sea. Pero y también lo que te diremos, yo creo que a lo mejor yo soy el portavoz de toda mi gente, es que el deporte permite que disfrutemos mucho con gente como tú. Yo creo que como persona es muy fácil conectar contigo porque se vive esa pasión, esa autenticidad, esa manera de vivir el deporte de manera como tremendamente auténtica, pero aparte con la historia, el año pasado disfrutamos muchísimo contigo, con la competición de principio a fin, ahora aún más, ¿no? Estamos ya conectados contigo y con todo lo que haces ya lo vivimos juntos, ¿no? Evidentemente te deseamos lo mejor para la recuperación y te deseamos lo mejor para esta temporada, que sepas que cuando compites en individuales lo que estás haciendo es competir con toda una comunidad detrás, que estamos contigo disfrutando y que te iba a gritar que vas a ir a Games, pero lo que sí que vas a hacer va a ser hacernos disfrutar y te seguiremos donde vayas, donde llegues y ojalá que llegues donde tú quieres, que yo creo que es lo que te mereces y lo que vas a conseguir si sigues trabajando tan bien como hasta ahora. Así que muchas gracias, Ollana, por estar aquí. Sí, bueno, yo quería decir muchas gracias a vosotros por hacer esto posible. Me flipa que haya gente que me quiera conocer y me quiera hacer tantas preguntas. He estado súper a gusto, la verdad. Así que muchas gracias a todas y a todos por conectaros y por interesaros un poco por conocerme. Muy bien, oye, chicos, evidentemente, gracias a todos vosotros por venir. Gracias. Gracias, Sara, gracias, Mónica. Gracias. Inés, Carla, Gracias. Adriana, Rubén, Marta, Irene, Dani, Sara, Aitana. Gracias, de Gracias, verdad. hasta la próxima y muy buenas noches. Que paséis un buen día y un feliz viernes y fin de semana. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Chao. Adiós, Adiós. guapos. Chao, chao.